La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Diáspora de Alta Calidad Alumni, el programa de proyección social de la Facultad de Psicología, la red de conocimiento, la red de enlace y apoyo laboral, les da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus graduados. En Alumni generamos espacios permanentes donde los graduados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultades y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así su vínculo con su alma mater, que facilitan la continuidad del proceso de formación a partir de intereses específicos de los graduados, quienes proponen y establecen las líneas de formación y actualización a través del portafolios de capacitación que el día de hoy nos ofrece la diáspora vivir, estudiar y trabajar desde Australia. Agradecemos la asistencia de los diferentes sedes de la Universidad Cooperativa, de los administrativos y de los demás invitados que hoy nos acompañan. Me permito presentar a nuestra conferencista, la doctora Lady Castro Altamar, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bucaramanga, ejemplo que nos llena de orgullo basados en el concepto que el graduado es el embajador de la universidad en el mundo, y desde esta perspectiva se fortalecen los lazos colaborativos y se establecen una relación de recíproco beneficio y de apoyo desde las experiencias colectivas e individuales, generando un estatuto de prestigio mutuo entre la universidad y sus graduados. Nuestra invitada es la doctora Lady Castro Altamar. Doctora Lady, la sala es totalmente suya. Muy buenas noches para todos y todas. Muchísimas gracias, Julián, por esa introducción. Reciban de mi parte una cordial bienvenida a este conversatorio de aprendizaje, a este encuentro virtual que ha sido precisamente promovido por la Facultad de Psicología, por el área de red y apoyo laboral real, por la red Alumni y de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga. Así que para mí es un honor poder compartir con ustedes esta maravillosa experiencia de vivir, trabajar y estudiar en Australia. De manera que quisiera agradecerles también a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Muchísimas gracias por sacar tiempo para recibir esta información que yo espero que sea valiosa, y sobre todo para aquellos que han considerado Australia como uno de sus posibles destinos. Entonces, a continuación, yo creo que de una vez empecemos con esta conferencia. Voy a compartir con ustedes una presentación de diapositivas y voy a empezar a compartirlo ahora. Espero que todos ustedes puedan disfrutar de esta conferencia y me confirman, por favor, si ya pueden ver las diapositivas. Sí, ya. Sí, señora, ya se puede ver. Ok, perfecto. Como ya muy bien Julián lo dijo anteriormente, mi nombre es Lady Castro Altamar, soy psicóloga egresada en el año 2016. Actualmente estoy cursando una maestría en el área de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad ISEP de España, y he realizado varios cursos de gestión y liderazgo aquí en este
Quisiera comenzar un poco ubicándolos geográficamente en dónde se encuentra Australia. Entonces, Australia es un país ubicado en el continente de Oceanía. Está rodeado por los océanos Índico y el Océano Pacífico. Es por eso que es considerado por muchos como la isla más grande del mundo, pero a su vez es el país más extenso en tierra, pero muy poco poblado. Y es algo muy curioso que aquí en Australia solamente viven 25 millones de personas. Entonces, si hacemos una comparación con Colombia, donde aproximadamente viven 54 millones de personas, o por ejemplo en Estados Unidos, en su territorio hay aproximadamente 232 millones de personas. Entonces, Australia es un país poco poblado y precisamente las ciudades principales se concentran en toda su costa y la parte central del territorio está totalmente deshabitada debido a las condiciones climáticas. No, es un terreno desértico, por lo que no deja de que precisamente se pueda vivir en ese lugar. Entonces, las ciudades principales se concentran en toda su costa y, y algo muy importante que me gustaría mencionar es que la forma de gobierno de este país es la monarquía constitucional federal parlamentaria, es decir, que está encabezada por la reina. Luego viene el primer ministro, que hace labores o sus funciones son muy similares a las del presidente de la República de Colombia, por ejemplo. Y después, en una tercera división, está el Parlamento australiano, que está constituido por la Cámara de Representantes y el Senado. Entonces, como les decía, las ciudades principales está Canberra, Melbourne, Brisbane, Perth. Entonces, aquí en la imagen pueden ver, Canberra es la capital de Australia. Hay aproximadamente 350 habitantes. Ahí se encuentra el Parlamento australiano y la Corte Suprema de Justicia y otras, pues, ministerios y agencias que tienen como gran importancia a nivel nacional. Está Brisbane, que es la capital de uno de los estados. Es una capital que está al lado, pues, precisamente del río que lleva su mismo nombre. Ahí se encuentra pues una cantidad de museos, de artes, de galería, y uno de los museos más importantes de Australia se encuentran ahí en Brisbane, por eso también es muy atractivo. También encontramos a Melbourne, es una ciudad que ha sido elegida por muchos estudiantes internacionales. Es la capital de Victoria. En el centro de urbanizaciones hay unos paisajes preciosos, hay plazas, bares y una cantidad de restaurantes que hacen precisamente que la ciudad se vea pues maravillosa y muy atractiva para muchos. Por otro lado está Perth, que es como la capital de Australia Occidental. También está rodeada por un río. Hay muchas compañías culturales de ballet y de ópera. También por eso ha sido muy llamativo. Por otro lado, también está Adelaide, que es la capital de Australia Meridional. Hay muchos, pues, es hogar de muchos museos de galería de arte meridional y también de colecciones destacadas de arte indígena. Hay otra ciudad que es la ciudad de Darwin. Es una ciudad muy importante porque su puerto conecta precisamente con Asia. Entonces se ha vuelto el centro como de importación y exportación más importantes de Australia, perdón. Y por último, tenemos aquí a Sydney, que fue la ciudad en donde yo elegí vivir y tener esta experiencia tan bonita. Sydney es la ciudad más grande y más poblada de Australia, incluso de Oceanía. Su población está aproximada de 5 millones de habitantes. Es la capital del estado de Nueva Gales del Sur.
y por supuesto fue el primer asentamiento de la colonia británica. Es mundialmente conocida por la Opera House, como pueden ver en la imagen, por el Harbour Bridge, que es el puente del puerto. Y este fue precisamente el destino que yo elegí para las personas que han estado interesadas o que ya han visto diferentes opciones de ciudades. Cada cual encontrará las ventajas y las desventajas que tiene cada ciudad. ¿Por qué vivir en Australia? Yo aquí quiero contarles a ustedes precisamente cuáles fueron los motivos que me llevaron a mí a elegir a este país como un destino y por qué me pareció tan atractivo. Quiero decirles de que la calidad de vida de Australia es muy alta. Está dentro de las mejor catalogada dentro de las 10 mejores países que brindan una calidad de vida muy buena. Tiene, como ustedes ya pudieron ver, bellas ciudades, ciudades grandes. El ambiente también es muy seguro, es muy amigable, es multicultural. Cuenta también con una economía muy estable, una economía muy fuerte, muy próspera. Digamos que la economía, perdón, la economía de Australia ha estado como en ascenso constante durante los últimos 23 años, es decir, que no se ha fluctuado, no ha tenido dificultades, sino que ha estado en crecimiento. Por eso yo creo que es un destino muy importante para aquellos que están interesados. Obviamente se encuentra dentro de las mejores 15 economías del mundo y digamos que las áreas de fortaleza están en la agricultura, la minería, la manufactura, la tecnología. Tiene muchas escuelas, tiene alrededor de 45 universidades públicas y tiene hospitales con la mejor calidad. El clima, el clima es muy agradable, entonces en cada ciudad tiene un clima muy particular. Entonces, por ejemplo, aquí en Sydney tenemos las 4 estaciones, tenemos verano, otoño, primavera, invierno. Por ejemplo, en ciudades como Melbourne es un poco más frío, es un poco más templado. Entonces, digamos que acá se puede disfrutar más del sol, más de las playas, más de caminatas, de los paisajes, del cielo despejado. Algo muy importante también es que las tasas de desempleo son muy bajas y ofrece el salario mínimo más alto del mundo, podría decir yo, porque precisamente el salario mínimo son $150 australianos diarios. Es decir, aproximadamente $3.500 australianos mensuales, que traduciéndolo en pesos colombianos sería de 8 millones de pesos. Y ese es el salario mínimo, estoy hablando de empleos no cualificados. Entonces es un atractivo bastante llamativo para aquellos que de pronto queremos tener una economía muchísimo más estable y resolver diferentes problemas económicos si es que los tenemos. Aquí no solo todas las personas pueden disfrutar de un Estado de Derecho que les permite pensar, decir, escribir y creer lo que deseen con total libertad y respeto. O sea, que hay una cantidad de multiculturalidad. Hay muchas personas de diferentes partes del mundo y eso precisamente hace que se respete las individualidades, que se respete la religión que se profesa, que se respete la forma como tú te vistes, la forma como tú piensas. Es totalmente diferente si yo hago una comparación, digamos, con la sociedad latinoamericana en particular.
Obviamente Australia tiene una vida silvestre increíble, los paisajes son preciosos, ustedes los pueden ver en las imágenes, en cada esquina uno se queda asombrado de la naturaleza, de sus paisajes, de las playas, de las bahías, de las montañas y por supuesto de los desiertos. Para aquellos amantes de la naturaleza, yo creo que es un destino bastante acogedor y se puede disfrutar muchísimo del ambiente. Me gustaría hablar en particular de la cultura y la calidad de vida en Sydney. Sydney es una de las ciudades más visitadas del mundo. Es la capital principal de destino para inmigrantes. O sea, tiene una muy buena reputación para vivir, para estudiar, incluso para invertir. Estuve revisando y en el 2017, según un estudio, fue considerada la ciudad más cara del mundo. O sea, Sydney lidera la lista de las 10 ciudades con mejor calidad de vida, como yo ya les había mencionado anteriormente. Entonces hay una serie de como ventajas y desventajas que ya vamos descubriendo. Su área metropolitana pues está rodeada de parques nacionales, de playas, bahías, de ríos. Las playas más conocidas, como creo que se ve en la imagen, es Bondi Beach. Manly Beach también es otra playa, Palm Beach, Byron Bay, y también está Jervis Bay, que es la playa con la arena más blanca del mundo. Entonces es una majestuosidad completa sus paisajes. Aquí tenemos la Ópera con Luces, que es un festival que se celebra en el mes de, si no estoy mal, de agosto, donde prácticamente toda la ciudad está llena de luces, de formas, y es muy, muy, muy llamativo y las personas aquí disfrutan mucho esta semana de evento de luces, pues. También le quiero contar de que Sydney cuenta con un sistema de transporte muy eficiente, muy eficaz. Tiene la cobertura total de la ciudad. Aquí encontramos ferries, encontramos buses, hay metro, hay líneas de tren. De manera que el transporte es muy eficiente y tú puedes llegar en transporte público prácticamente que a donde quieras. Es una ventaja que no se puede encontrar, digamos, en otras ciudades, como por ejemplo Melbourne, que en donde solamente hay tranvía. Es el tren que pasa en medio de las calles. Entonces, en Sydney tenemos casi que todos los medios de transporte posible, incluso por agua, que es el ferry que se ve aquí precisamente cerca de la Opera House. Aquí está el jardín botánico, por supuesto el espectáculo de juegos artificiales de Año Nuevo. Yo creo que somos el segundo país en recibir el Año Nuevo. Ahí está el zoológico, como les comentaba, el metro, que es un medio de transporte que se instauró a principios del año pasado y ha sido muy, muy eficiente. Y aquí se está celebrando un desfile de gays y lesbianas de Mardi Gras, que también es muy llamativo internacionalmente. En este espacio quiero hablarles acerca de la educación. La calidad de la educación aquí es muy buena. Además, pues Sydney es la ciudad más grande del mundo, así que es muy preferido por los estudiantes internacionales por su ambiente multicultural. Entonces, aquí en Sydney se encuentran 15 universidades públicas y 2 universidades privadas. Y 2 universidades públicas se encuentran dentro de las 50 mejores del mundo, que es la Universidad de Sydney y la otra es la Universidad de New South Wales o de Nueva Gales del Sur.
Hay escuelas de inglés, muchísimas. Hay aproximadamente 30 colegios acreditados en donde se puede aprender y perfeccionar el idioma en sus diversos niveles. O sea, está desde beginners, que son los que están comenzando o que están familiarizados mediamente con el idioma, hasta aquellos que están en una advanced, que ya tienen un nivel muy avanzado. Entonces, los cursos vienen en todos los niveles. Y les voy a hablar de costos que me parece muy importante para que ustedes lo tengan presente, que es el costo de $5,600 australianos por 6 meses de estudios de inglés. Eso aproximadamente son 15 millones de pesos. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo que si tú quieres venir a estudiar a Australia, es importante que tengas unas bases en el idioma extranjero, porque precisamente estudiarlo acá, digamos que tanto tiempo desde el comienzo va a ser muy costoso. En cambio, que si se compara con un curso de inglés en Colombia, que no estaría mal, y ya la persona se vendría con una base básica importante, no tendría que invertir tanto dinero en estudiar un curso de inglés acá. Universidades de Sydney, como ya les decía, pues hay carreras universitarias, hay posgrados, hay másters, hay doctorados. Y como pueden ver en pantalla, una carrera universitaria, un año, vale desde $15,000 hasta 33. Un máster, un año, va de $18,000 hasta $37,000. Y yo les quiero mostrar eso más o menos cuánto es en pesos colombianos. Entonces, digamos, $33,000 serían aproximadamente 80 millones de pesos. Costaría una carrera universitaria, pues digamos que la más costosa costaría eso solamente por un año. Un doctorado obviamente es muchísimo más costoso. Un año cuesta entre 42,000 hasta $80,000 australianos. Entonces, digamos que son opciones muy buenas porque las universidades de Sydney son muy reconocidas mundialmente. La inversión es bastante. Se puede estudiar, sí, pero tendría que contar con una economía un poquito más estable, pero es algo a lo que medianamente yo quisiera acercarme a estudiar un máster. Así que no hay imposible, se puede realizar. Conozco muchas personas del exterior y de Latinoamérica que están realizando máster, así que sí es posible realizarlo. Y hay otras escuelas o instituciones privadas que ofrecen cursos de formación profesional. Son cursos muy diversos que, bueno, prepara a todos los profesionales y son, realmente tienen muchísima diversidad. Un año, por ejemplo, desde un año, por ejemplo, de estos cursos cuesta desde 4,500 hasta $6,500 australianos. Entonces eso, pues, si se traduce en términos de pesos colombianos, sería aproximadamente 17 millones de pesos al año. Estos cursos de formación profesional tienen una duración de 1 hasta 1 año y medio, dependiendo de la escuela y por supuesto dependiendo del curso. Aquí están las universidades, existen muchísimas universidades privadas y colegios a donde se puede uno vincular. Aquí, por ejemplo, está la Universidad de Sydney, que es muy destacada, como ya les dije, mundialmente, la Universidad de New South Wales o de Nueva Gales del Sur, y está la institución universitaria
de tecnología. También son muy conocidas mundialmente. Me gustaría hablarles un poco de las oportunidades laborales. Digamos que los empleos más demandados, según una lista del 2021, está la programación de software, todos los oficios relacionados con la educación, las demás profesiones. Contamos de que psicología también se encuentra dentro de esa lista, entonces es algo muy positivo porque incluso hay profesiones de Colombia que no son reconocidas por el gobierno australiano. Entonces, digamos que psicología está dentro de la lista de una profesión reconocida y, por supuesto, acreditada por este gobierno. Otros empleos demandados son de secretaría, enfermería, por supuesto de medicina, conducción de mercancía, de ingeniería, de relaciones públicas y muchísimas más. O sea, es una lista larga, aproximadamente de 200 profesiones, y yo diría que más que están reconocidas por el gobierno australiano. Estas son algunas áreas de algunos empleos que están relacionados al área de psicología, que es Disability Support Worker, que es un trabajador que precisamente hace un acompañamiento terapéutico a una persona que tiene una condición de discapacidad. Son acompañamientos de 2 horas, de 1 hora, de 3 horas, y va dependiendo pues de la institución. Clinical Psychologist pues es el psicólogo encargado pues directamente del área de la clínica. Support Worker es muy parecido al trabajador que brinda acompañamiento psicológico a personas que tienen alguna discapacidad. Human Resources Officer es la persona que hace el reclutamiento, selección de personal. El coaching, también ustedes lo conocen. Counselor de colegio, pues es el psicólogo dedicado a brindar asesoría psicológica y demás en las instituciones educativas. Y el Mental Health Clinical es el psicólogo en el área de salud mental, o sea, en las clínicas de reposo también. Estas son algunas de las oportunidades laborales. Sin embargo, para poder trabajar como psicólogo en Australia, hay que tener, para poder convalidar el título, ¿no? Un título de inglés que certifique los conocimientos básicos en este idioma. Entonces, por ejemplo, está la prueba de IELTS con una puntuación mínima de 6. Y como segundo requisito, una titulación en psicología válida para ejercer como psicólogo en Australia. Y es aquí precisamente donde ocurre como la primera traba, porque en Australia los psicólogos deben cumplir 6 años de formación para conseguir el título. Entonces, por ejemplo, la titulación de psicología en Colombia no es equivalente a los 6 años de formación, sino a los 5 o tal vez a los 4 años de formación. Entonces, por este motivo, es necesario tener un reconocimiento del organismo competente, o sea, asociado al gobierno australiano, que acredite que tienes la formación y conocimientos necesarios para trabajar como psicólogo en este país. Entonces, para convalidar el título es un proceso muy extenso, muy demorado. Se podría decir en otras palabras que difícil. Entonces hay que hacerlo mediante la Asociación Psicológica Australiana. Esta Sociedad Psicológica Australiana es el organismo competente para evaluar los estudios de los aspirantes a trabajar como psicólogos. Entonces hay que presentar
un correo postal a esta institución, enviar el título oficial de psicología expedido por la universidad, y una descripción detallada de todo, una descripción detallada de todas las asignaturas vistas durante ese periodo académico, descritas en su totalidad y por supuesto traducidas al idioma inglés. Entonces, digamos que el precio de las traducciones por hoja es muy costoso y sobre todo por un traductor que sea acreditado por, por este organismo. De manera que que es un camino tedioso, es un camino difícil, pero pues no es un camino imposible. Digamos que una vez se da convalidado el título, pero pues ese título convalidado no me garantiza que puedo ejercer. Entonces, colegiarse es un proceso diferente, porque después de tener el título convalidado, hay que aplicar, hay que realizar y hay que pasar un examen que es el National Psychology Exam en una plataforma online. Este examen tiene un precio aproximado de $2,000. No es tan costoso, pero pues asumes el riesgo de que lo puedas perder por una puntuación mínima, y lo puedes volver a realizar, pero tiene que pasar un año después de la primera aplicación. De manera que esto no es un proceso sencillo, no es un proceso económico. Es por eso que se optan por otras opciones, que como por ejemplo es realizar una maestría en psicología. La duración de la maestría es de 2 años y con esta titulación me permitirá ejercer como psicóloga y tendría un registro temporal hasta que consiga el registro completo. De manera que es, como ya les venía comentando, es un proceso largo, no es económico, pero los resultados y los beneficios serán muy satisfactorios si llegado al caso yo pueda llegar a ejercer como una psicóloga registrada en Australia. Tendría, digamos, por decir, la cancha libre para ejercer mi labor sin ninguna restricción. Entonces es un proceso difícil como todo, pero la recompensa será muy grata al final. Y aquí les quiero hablar y les quiero comentar también acerca de los trabajos no cualificados, que son los más populares y mejor pagados. Tenemos los trabajos en cocinas de restaurantes. Son trabajos que son muy bien pagados y a los cuales, digamos, los estudiantes internacionales tienen que acceder, por supuesto, para suplir las necesidades de vivencia aquí en Sydney, por ejemplo. Sydney es una ciudad muy costosa, de manera que por más de que traigas ahorros de Colombia, que digamos 2 millones de pesos te van a cubrir como mínimo un mes solamente. Entonces hay que buscar las formas de encontrar una oportunidad laboral que no está tal vez relacionada a cuanto a mis cualificaciones, pero me van a permitir conocer personas, tener un ingreso, que es lo más importante para solventar todos los gastos de esta ciudad. También está otras labores no cualificadas que son, por ejemplo, cuidando bebés, están las opciones de ser barista, de camarero, de ofrecer servicios de limpieza en casas, en oficinas, en edificios, ser runner, que runner es el empleado en el restaurante. Él no toma la orden, simplemente está en la cocina y lleva la orden hacia las mesas.
Estas oportunidades laborales son muy importantes también porque le permite al estudiante internacional interactuar con otras personas, obviamente de alguna forma perfeccionar el inglés, perfeccionar el listening, y el speaking también, que es el hablar y el escuchar y el entender el inglés en particular del acento australiano. Entonces, estos trabajos nos van a permitir escuchar, entender, comprender, familiarizarnos con este acento que es completamente diferente al inglés con el cual estamos familiarizados en Latinoamérica, que es el inglés americano. Entonces, el inglés australiano es más parecido al inglés británico, pero no es igual, pero es más parecido al británico que precisamente al americano. Entonces, es unos acentos que uno dice, ok, no estaba familiarizado con esto, con esta forma de pronunciar esta palabra, pero lo estoy conociendo. Otras labores y oportunidades laborales no cualificadas son los recepcionistas, los repartidores de comida, los de Uber Eats, ustedes lo conocen en Colombia, son oportunidades que hay que aprovechar de manera que nos permitirá establecernos económicamente aquí en este país. Les quiero hablar un poco acerca de los tipos de visa. Está la Holiday Visa, que es una visa que solamente no te permite trabajar, te la van a aprobar por aproximadamente 3 meses. Solo puedes visitar cualquier lugar de Australia donde te estará permitido. Los requisitos no son muy complejos, pero pues precisamente no te va a dejar trabajar, o estudiar, que es precisamente de pronto lo que se quiere hacer. Está la Work and Holiday Visa. Esta visa te va a permitir estudiar, no, discúlpenme, te va a permitir trabajar y por supuesto conocer los diversos paisajes de Australia. Solamente dura un año, pero pues digamos, la mala noticia es que solo la pueden utilizar o la pueden solicitar personas entre los 18 y los 30 años con un pasaporte que sea de España, de Chile, Argentina, Perú o Paraguay, ningún otro país de Latinoamérica. Entonces, digamos que esto no es una opción para nosotros los colombianos. Está la Student Visa, que es la visa de estudiante, es la más popular y a la vez a la cual yo accedí. Esta visa me permite estudiar, por supuesto, y trabajar hasta 20 horas a la semana en un periodo lectivo. Y en periodos de vacaciones puedo pues trabajar de forma completa. Y la Temporary Graduate Visa es la visa para las personas que se han graduado, así sea de un bachelor o de una carrera universitaria o de un máster. Entonces, esta visa solamente aplica para esas personas. Me gustaría decirles cuáles son los requisitos para la visa de estudiante, que es la visa más popular y a la que más se ajusta, por supuesto, a nuestras necesidades. El costo de la aplicación es de $650. Eso sería aproximadamente 1.777.000.000 de pesos. Hay que demostrar de que se está graduado o que se está trabajando o que se está estudiando en una universidad. Entonces es muy importante para el gobierno australiano que usted está trabajando, que no está desempleado, que de alguna forma ha suspendido sus estudios universitarios porque viene a estudiar a Australia, pero también tiene el anhelo de regresar a su país natal. Un tercer requisito es la confirmación de matriculación en un colegio, escuela u universidad. O sea, el curso de inglés por 6 meses tiene un costo aproximado de $5.600 australianos, que son 15.300.000 pesos.
Hay que comprar un seguro médico para estudiantes internacionales, dependiendo del periodo por el que se vaya a aplicar a la visa. En este caso, digamos que por 6 meses, tiene un costo, perdón, de $1.200, es decir, 3.400.000 pesos colombianos. También encontramos que hay que declarar en una carta escrita explicando cuál es el objetivo principal en este país, que quiero perfeccionar el idioma, que estoy completamente cautivado por el sistema educacional, por los paisajes, y hay que dejar claro de que se tiene, perdón, eh, se quiere regresar al país natal. Es importante que el gobierno australiano sepa de que tu objetivo principal es venir a estudiar, puedes trabajar para que te solventas, pero de que tú quieres regresar a tu país natal. Entonces esas cosas son las que hay que explicar en esa carta escrita de manera muy clara. El otro requisito es demostrar que no tienes problemas de salud, pues a través de pruebas médicas muy básicas por un médico aceptado por el gobierno australiano. Este médico se encuentra precisamente en Bogotá. Creo que hay alrededor de 1 o 2 médicos que están autorizados y que están aceptados por el gobierno australiano. Y también hay que evidenciar que posee los fondos suficientes para cubrir los gastos de manutención durante tu estancia en Australia. Entonces, evidenciar estos fondos se pueden hacer a través de la aprobación de un crédito estudiantil, la aprobación de un crédito del ICETEX, por medio de tarjetas, por cupos de tarjetas de crédito, por ahorros personales, ahorros familiares. Entonces, por medio de esto se certifica de que tú tienes los fondos suficientes para estar por los 6 meses en este país. Es una exigencia que se le hace precisamente a algunos países de Latinoamérica. Digamos que a un coreano, a un japonés o a un chino o incluso a un francés no le van a exigir poseer estos fondos suficientes. Y esos 6 meses corresponden aproximadamente a 24 millones de pesos. Entonces yo con esto quiero entregarles a ustedes como una visión real de cuáles son las condiciones y cuáles son los requisitos que se necesitan para poder aplicar a una visa de estudiante. Por supuesto que para aplicar a una visa de estudiante no se hace solo. Existen unas agencias estudiantiles encargadas, especializadas y completamente confiables para realizar este proceso. Ellos te facilitan cómo puedes evidenciar los fondos suficientes. Ellos hacen la aplicación totalmente online. Esas agencias se pueden encontrar en diferentes partes de Colombia o hay unos que lo hacen de forma a la distancia, es decir, colombianos o agencias de habla hispana que se encuentran aquí en Australia también. Eso por un lado. Me gustaría de alguna forma entregarles como algunas recomendaciones importantes para aquellos que han considerado Australia como uno de sus próximos destinos, porque soñar se vale y hay que soñar en grande, así que no hay imposibles. Lo más importante es recibir acompañamiento y asesoría por parte de un agente educativo que sea confiable, es decir, un agente educativo que sea referido, un agente educativo, por ejemplo, que yo les pueda recomendar a ustedes, porque existe la posibilidad de que se entregue, porque hay mucho dinero en juego, existe la posibilidad de que se pague algo, de que sean estafados o que, por ejemplo, les mientan acerca de las circunstancias en las que estamos en estos momentos, que son muy particulares, precisamente debido al COVID-19. Entonces, el país, Australia como tal, está cerrado.
Ellos no están permitiendo ingresar a ninguna persona proveniente de otro país. Apenas están organizando cómo los australianos que se quedaron pues atrapados en otros países puedan regresar. Pero hasta el momento, y se dice que tal vez en el 2024 se puedan abrir las puertas. Entonces es importante que ustedes sepan esta información. Sí se pueden realizar procesos de aplicación de visa. Hay personas que lo están haciendo, que quieren aplicar, la gente les recomienda cómo aplicar, pero no puede ingresar al país. Puede tener la visa aprobada tal vez, pero debe esperar a que el gobierno australiano notifique, ok, ya pueden ingresar, los estudiantes internacionales pueden venir. Entonces todavía esa información no se tiene clara. Entonces hasta el momento yo quiero que ustedes sepan de que el país en estos momentos está cerrado y no quiero que un agente educativo les vaya a proponer o les vaya a decir cosas que no son ciertas. Es importante tener un conocimiento básico en el idioma inglés. Está bien si tú no sabes absolutamente nada, pero tener un conocimiento básico te va a permitir, por ejemplo, pedir ayuda, entregar una hoja de vida, encontrar un trabajo. Te va a dar la posibilidad de conocer otras personas precisamente. Y lo más importante es de pedir ayuda o de poder comprar algo, cosas sencillas como esta. Por eso yo siempre recomiendo que se debe tener un conocimiento básico del idioma inglés. Si no lo tienes, está bien. Aquí está pues la posibilidad de aprenderlo desde el inicio, eso es completamente cierto, pero es un agregado importante tener un conocimiento básico. Contar con suficientes ahorros para la manutención por lo menos de un mes. Y yo digo un mes porque es un periodo en donde estás conociendo cómo es la ciudad, cómo funciona la ciudad, en dónde está tu colegio, en donde te matriculaste para estudiar inglés. Entonces, no tienes trabajo todavía, entonces tienes los ahorros de Colombia y ellos se van muy, muy rápido. Entonces, la manutención por un mes es de 2 millones de pesos. Eso es lo más importante. Ya de ahí yo sé que se van a abrir más oportunidades laborales para poder, pues, solventar tus necesidades de ahí en adelante. Hay que elegir una ciudad que se ajuste a nuestras preferencias. Como ya les comentaba yo al principio, hay muchas ciudades importantes, cada una tiene sus atractivos, así que para aquellos que están interesados deben sentarse, leer acerca de cada ciudad, qué me ofrece esta ciudad, cuáles son los beneficios, cuáles tal vez serían las desventajas, qué me gusta, eh, qué tal es el clima, por ejemplo, es muy importante. Entonces es algo que hay que pensar detenidamente. Otra recomendación que yo daría es buscar el alojamiento, el primer alojamiento para hospedarse, que sea en un hotel o un hostal, durante las 2 o tal vez las 3 primeras semanas de llegada a este país, para que una vez instalados aquí en este país, en la ciudad en particular, puedas conocer en dónde queda tu colegio, cuál es el transporte que debo tomar. Cuando te empieces a familiarizar, digamos, a conocer a otras personas, ya de ahí puedas instalarte en un apartamento o a convivir con otras personas, en algo muchísimo más estable. Pero las 2 primeras semanas es como para conocer la dinámica y yo recomiendo pues quedarse en un hotel, en un hostal, y precisamente ese alojamiento ya tiene que estar de alguna forma concretado desde Colombia, porque precisamente a mí me pasó que yo no había concretado el alojamiento, ya estaba en el vuelo, ya estaba precisamente por Dubái y todavía no tenía en dónde quedarme, no tenía en dónde hospedarme. Entonces, fue un momento en donde me tocó recurrir a otras alternativas y yo sabía que en el vuelo también
había una persona que hablaba en español, una colombiana, entonces que también venía de Bogotá, entonces me tocó acercarme a ella y contarle mi situación. Ella me dijo, no, no pasa nada, mi hermano me va a recoger, mi hermano vive aquí hace mucho tiempo y te puedes quedar 2 o 3 días mientras consigues algo. Entonces, es una cosa que pasó, pero afortunadamente conté con las personas que me apoyaron en ese momento. Entonces, es importante tener un alojamiento claro, un lugar a donde llegar, y más si de pronto tienes algún familiar o una persona conocida aquí. Para las personas que no hablan el idioma inglés, pues hallar un empleo en empresas con raíces hispanohablantes, pues aquí hay muchas, es una buena oportunidad, así que no trabajar no es una opción, hay opciones en donde sea y lo importante es tener como la actitud de trabajar. No hay que desaprovechar las oportunidades laborales ni por prejuicios o porque no se ajustan a nuestras expectativas precisamente. Entonces, esta aventura, digamos que no es apta o no se va a acomodar a todo tipo de personalidades. Si hay personas que son flexibles, que tienen una baja tolerancia a la frustración, son personas que van a encajar muy bien en este ambiente porque tú estás aquí comenzando de cero, no conoces a nadie o conoces solo a pocas personas. Puedes encontrar trabajo la primera semana, puede que no encuentres trabajo sino hasta la tercera o hasta dentro de un mes. Entonces hay que aprovechar las oportunidades que se vengan, sea, digamos que 50, $100 son importantes recibirlos y me parece que aquí los prejuicios sociales no existen. Otra cosa importante y es abrir una cuenta bancaria y tener la documentación para trabajar. Entonces, existen diferentes requisitos para trabajar, por ejemplo, como niñera, hay que tener un certificado eh, de este tipo. Por ejemplo, si quieres trabajar en un bar, entonces hay que tener un certificado de que conoces el manejo del alcohol, que no puede suministrarle alcohol a menores de edad. Entonces son tipos de certificados, o por ejemplo el certificado para ser barista, que es el dominio del café. Entonces son pequeñas inversiones que te van a abrir otros campos laborales. Hay que ser muy perseverantes y cuidar sobre todo de nuestra salud mental. Hay que venir preparados para la incertidumbre, por supuesto. Ocurre algo precisamente aquí y que he tenido la oportunidad de conversar con varias personas, cómo cambia o cómo somos susceptibles a, a tener síntomas de ansiedad como inmigrantes. Y por la lejanía con la familia también es un factor eh, que predispone, un factor que influye también sobre todo en nuestro estado de ánimo aquí como inmigrantes. Entonces yo creo que ser perseverantes y realizar ese tipo de acciones que cuidan nuestra salud mental está muy bien porque es lo más importante. Y con esto yo precisamente quiero cerrar esta conferencia para darle la oportunidad a ustedes, si tienen alguna pregunta, si les gustaría compartirme algo, si tienen alguna idea, les gustaría recibir una información específica y que yo pues con mucho gusto se las pueda entregar, lo vamos a hacer en los siguientes minutos. A continuación, daremos paso a responder las preguntas que nuestra invitada, que nuestros invitados tienen. Para ello, los invito a dirigirse a la parte superior de su pantalla al icono de reacción y levantar la mano. Y en orden les daremos la palabra. A continuación, voy a hacer unas preguntas que ya han propuesto en el chat de esta diáspora. ¿Los costos son solo matrícula o incluye estadía? Es la primera pregunta que nos ofrecieron.
Ok, no, el costo no incluye estadía. La estadía es completamente independiente. O sea, hay que buscar las recomendaciones de la gente precisamente. El agente educativo nos va a decir, puedes encontrar una estadía en este lugar o puedes ir a este otro lugar o este es el precio. O sea, los requisitos para la aplicación de la visa no incluye tener una estadía. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿qué tan solicitada es la profesión en gastronomía? Bueno, yo creo que la gastronomía, en cuanto a los chefs, es una muy buena oportunidad porque en cine hay todo tipo de restaurantes. Entonces yo creo que es un área inmensa para explorar. Precisamente una amiga mía de Bogotá que es eh, coctelera, bartender y también es chef, eh, encontró un lugar en un restaurante y está siendo muy bien aceptada y muy solicitada porque, como les digo, el restaurante y la gastronomía se mueve mucho. Hay comida de todo tipo, mexicana, japonesa, india, eh, sobre todo proveniente del mar también. Entonces, es realmente amplio y hay una gran oportunidad en cuanto al área de gastronomía. Listo. Para la tercera pregunta, para enfermería, ¿también hay que validar el título para poder para ejercer en Australia? Pues en cuanto a enfermería, no tengo una información muy certera, digamos que no es el ámbito en donde yo estoy precisamente investigando. Sin embargo, tengo una amiga que ella es enfermera y actualmente lo que está haciendo es hacer un curso profesional de 2 años, o creo que es de 1 año y medio, y con ese curso le va a permitir ejercer en esa área, pero no sé si como enfermera en su totalidad. Habría que investigarlo con un agente educativo. La cuarta pregunta, ¿cómo es la oferta laboral para para los fisioterapeutas y cómo es el proceso para convalidar el título? Bueno, como ya les decía anteriormente, digamos que esos son terrenos en donde yo no he investigado, así que no tengo una información muy pertinente o muy clara respecto a eso. Yo les puedo decir de que fisioterapeuta sí está dentro de la lista de las profesiones reconocidas por el gobierno australiano. He visto muchísimos centros de rehabilitación, de manera que yo creo que es una oportunidad también para las personas que son fisioterapeutas, pero habría que indagar cuáles son los requisitos para convalidar, pero yo creo que sí se puede realizar. La quinta pregunta, ¿estas oportunidades son solo para carreras afines o asociadas con la salud? No, por supuesto que no. Todos tipo de profesiones que se encuentren dentro de la lista de profesiones aceptadas por el gobierno australiano son valederas, pero también para aquellos estudiantes, por ejemplo, recién egresados o recién graduados de la secundaria, que precisamente no saben qué estudiar o van a buscar nuevos horizontes aquí en Australia, pueden encontrar una diversidad de opciones para estudiar. Em, Existen diferentes áreas que son muy valiosas aquí, como por ejemplo ser carpintero, en el área de tecnología, en el área de software, por ejemplo, ser ingeniero para electromecánico también. Entonces son diversas áreas en las que hay que explorar y también ayudar en las granjas, tener un conocimiento agricultor, también yo creo que es una ventaja muy importante. La sexta pregunta, supongo que es muy parecido. En esas ramas siempre hay que validar el título o regresar a sus estudios a nivel máster.
Julián, ¿me podrías repetir otra vez la pregunta, por favor? Bueno, supongo que es muy parecido. En esta rama, ¿siempre hay que validar el título o regresar a los estudios a nivel máster? Digamos que convalidar un estudio es una opción. Dependiendo de la profesión, se van a presentar diversos requisitos. Puede que para uno sea un poco más sencillo, menos tedioso, como para otros se nos presentan como muchos requisitos importantes. Es una opción convalidarlo, pero si se llega, digamos, y se detiene a revisar cuáles son los requisitos, cuáles son las opciones, cuáles son los requerimientos económicos sobre todo. Y si yo pienso que realizar una maestría de 1 año y medio me daría más oportunidad, tendría más chance, obviamente, de perfeccionar mi idioma, es un tiempo que voy a aprovechar mucho y voy a recibir el título. Entonces, ya está dependiendo de cada persona cómo lo vea y cuál sea su perspectiva, pero pues las dos opciones son muy valederas. Otra pregunta, con los trabajos informales, ya sean full time o part time, ¿se pueden pagar los gastos mensuales? Sí, por supuesto que sí. Yo les hablaba de que Australia tiene el salario mínimo más alto del mundo. Digamos que con $20 la hora, que son los trabajos no cualificados, y como estudiantes internacionales solamente nos permiten trabajar part-time, es decir, no tiempo completo, es decir, medio tiempo. Esto permite a la persona tener un ingreso para tener una calidad de vida estable, le va a permitir solventar las diversas necesidades que se tienen, pagar muchas cosas. Entonces, de hecho, que es muy interesante que trabajar en estos trabajos cualificados te permite incluso tener una mejor calidad de vida que tal vez tiene un profesional en un país latinoamericano. Entonces es como un contraste que hay que ver también. Otra pregunta, ¿se puede recuperar el dinero invertido para un curso de inglés de 1 año, además de poder pagar los gastos mensuales? Por supuesto que sí, se puede recuperar el dinero. O sea, es una oportunidad grande, es una inversión inicial que uno lo ve en pesos y uno dice es un valor o es un monto muy grande, es una inversión muy grande, pero estando una vez en Australia, abriendo oportunidades laborales, eh, yo puedo hacer, digamos, 8 millones de pesos en un mes o incluso puedo hacer más si quiero trabajar más. Entonces, el tiempo que voy a estar acá estudiando me va a permitir trabajar, ahorrar y de alguna forma recuperar el dinero que ya se ha invertido. ¿No se puede aspirar a mejores trabajos que ser un mesero o una aseadora? Pero, por supuesto que sí se puede aspirar. Existen personas que han encontrado trabajos como por ejemplo que no tienen mucho contacto humano o que tienen, por ejemplo, ser ingeniero de sistemas. Te permite tener o demostrar tus conocimientos en software o en un computador. Entonces, es posible acceder a un trabajo como estos y más si tú tienes el inglés apropiado y sobre todo cualificado y certificado. Entonces, entre más sea tu nivel de inglés, vas a poder acceder con mayor facilidad a un mercado laboral más amplio. Otra pregunta, ¿cómo es la oferta laboral para enfermeras y cómo es el proceso para convalidar el título? Yo creo que esa pregunta ya la respondí anteriormente. Como les decía, que no tengo un conocimiento como conciso o concreto acerca de cuál es el proceso para convalidar un título como enfermera. De manera que yo les recomiendo que esas preguntas un agente educativo se las puede responder sin ningún costo, creería yo,
porque ellos están en la obligación en esclarecer todas estas dudas. Yo por el momento no he explorado mucho el tema, sin embargo, les puedo recomendar a un agente o yo les puedo preguntar al agente educativo y ustedes me escriben por correo y yo les puedo resolver esas dudas. Lai, si puedes compartirnos un correo, te lo agradecemos. Un correo para contactarnos, para estos tipos de preguntas, para que nos solucione lo que nos acabaste de mencionar. Listo, importante. Yo no sé en dónde lo pueda, creo que aquí lo voy a comentar en el chat. Este es mi correo electrónico, de manera que siéntanse libres de escribirme, de realizar las preguntas que quieran hacer, comentarme cuáles son sus expectativas, qué quieren realizar. Y yo con mucho gusto les respondo. Espérame que estoy escribiendo aquí el correo. Dale. Mientras tanto, te voy a leer otra pregunta. Hablaste Listo. de un tipo de certificado para ser niñera, una niñera Sí. iniciante. ¿Ese se saca directamente en Australia o se puede llevar desde Colombia? Ese certificado, pues como es directamente, debe ser acreditado por el gobierno australiano. Yo creería que ese certificado solamente es valedero si se expide acá. No creo que el certificado de Colombia o de otro país, tal vez la referencia de la experiencia es importante, totalmente valedera, pero el certificado como tal debe ser expedido aquí en Australia. Listo. ¿Un médico registrado en Australia puede laborar en Colombia o tiene que convalidar sus experiencias? No, yo creo que la medicina en general y precisamente las universidades aquí en Sydney, como yo les decía, son reconocidas mundialmente. Y yo no creo que en Colombia le exijan convalidar un título de una universidad, como por ejemplo la Universidad de Sydney o la Universidad de New South Wales. No creo que eso se realice, sin embargo, pues es algo que hay que indagar, pero no creo que sea así. ¿Para contabilidad hay que validar un título en Australia? La contabilidad, yo creo que es un terreno muy bueno aquí en Australia. Realmente los salarios son muy buenos y permitirán de que un colombiano con un conocimiento en contabilidad, un profesional en contabilidad, pueda acceder eh, o trabajar en una compañía que más adelante le va a permitir un sponsor eh, y más adelante le va a permitir tal vez tener una residencia. Las demandas de un contador son muy altas aquí en Australia. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Australia? Y luego de pasar el tiempo de estudio, ¿es fácil radicarse en este país? Bueno, al día de hoy llevo aproximadamente 3 años viviendo en Australia. No es un proceso fácil, como yo ya les mencionaba anteriormente. Son diferentes opciones que hay que ver y un agente migratorio es la persona encargada de asesorarme cuáles son los pasos a seguir si yo quiero conseguir una residencia permanente. Pero digamos que existen, si no estoy mal, 4 formas de poder conseguir una residencia en Australia. Una de ellas es la residencia en una visa regional, que es irte a una de las regiones poco pobladas de Australia y trabajar en una de las áreas más demandadas en ese territorio por mínimo 2 años. Eso te va a permitir más adelante aplicar a una visa de residencia. Por supuesto, siempre em, resaltando que es importante tener el nivel de inglés adecuado.
Otro tipo de residencia es la sponsorship, que es cuando el empleador dice, yo te necesito a ti, tú tienes cualidades y calificaciones que no encuentro en otra persona, así que yo eh, te necesito, te contrato por este tiempo y eso te va a permitir más adelante aplicar a una residencia, porque para aplicar a una residencia como mínimo hay que estar viviendo en Australia 5 años. Hay otro tipo de visa o de residencia que es la auto-sponsorship, que es precisamente tú mismo crear una empresa para aquellos o todas las personas que tienen ese espíritu emprendedor, es crear una empresa y más adelante como tú mismo emplearte y esta es una forma precisamente de llegar a una residencia un poquito como más sencillo. Y lo otro es la residencia en partner visa, que es precisamente como dicen, el amor puede llegar a solucionar todos nuestros problemas, así que si tú encuentras una pareja que tenga residencia en Australia, esta persona con todos los papeles te va a permitir de que tú también puedas conseguir tu residencia. Gracias. Otra pregunta. ¿La mayoría de títulos hay que convalidarlos para no decir todos? Digamos que, como yo les decía, para las diferentes profesiones que el gobierno australiano reconoce, sí, yo creo que, por no decir que todas necesitan tener una convalidación. Es importante ese proceso porque digamos que desafortunadamente la relación que se tiene con los países latinoamericanos desde Australia no es una relación que facilite mucho el proceso como por ejemplo lo tienen países de Europa o países de Asia. Entonces son como cuestiones muchísimo más internas, más diplomáticas, que yo creería que es importante entrar a detallar y que los gobiernos, sobre todo desde nuestro gobierno colombiano, tenga más interés por permitir de que los estudiantes internacionales puedan acceder a las visas de una forma más fácil. Pero pues desafortunadamente eso no sucede para todos los países. ¿Cómo se desenvolvería un psicólogo en Australia? Porque no es lo mismo tener un buen nivel de inglés que ser nativo y entenderlo todo. Y la comunicación es lo primordial. Sí, digamos que como yo les decía anteriormente, Australia es un país multicultural, entonces digamos que casi las personas que te rodean a ti son bilingües, hablan un segundo idioma, tienen acentos diferentes, así que eso es totalmente respetado. Si tú dominas el inglés, es decir, que tú lo hablas bien, lo pronuncias bien, tú nunca vas a dejar tu acento atrás. Y eso no es un impedimento, porque, pues como ya les decía, es multicultural y digamos que se respetan las procedencias de todas las personas en este país. Así que eso no es una barrera si nuestro acento no es perfecto, precisamente es algo que nos identifica y que a mí me parece maravilloso en cuanto a la diversidad. En el área de la educación, ¿todas las licenciaturas tienen demanda? Eh, como yo les mostraba anteriormente, la educación es un terreno de mucho auge, de mucha demanda. Creería de que todas las áreas eh, de educación, yo creo que son muy apetecidas aquí por el gobierno australiano. Normalmente, ¿cuánto cuesta vivir un mes en Sydney? Mm, yo hacía el cálculo aproximado de 2 millones de pesos colombianos. Eh, Ese es el costo aproximado de un mes. Eso varía
en cuanto al uso, el uso del transporte público, a qué tan costosa es la renta en el lugar en donde te hospedas, porque varía dependiendo del sector, pero yo creería que con 2 millones de pesos, es decir, $700 mensuales, estaría bien para solventar pues todas nuestras necesidades aquí en esta ciudad. ¿Nos puedes compartir el nombre de las agencias que te apoyaron durante ese proceso? Sí, yo les puedo compartir el nombre de las agencias, entonces yo les sugiero a las personas que me escriban directamente por correo electrónico, el correo que yo les acabo de compartir. Inicialmente yo recibí el apoyo de una agencia que se ubica en la ciudad de Bucaramanga, pero en una segunda aplicación o en una segunda instancia preferí cambiarme de agencia y por el momento lleva el proceso una agencia educativa aquí en la ciudad de Sydney. Entonces yo le recomiendo a esas personas que me escriban al correo electrónico, yo con mucho gusto les doy el contacto y los nombres. ¿Qué costo tiene aproximadamente una licencia de conducción en Australia? ¿O cómo se hace en este tema si ya tienes una licencia colombiana? Bueno, esa es una recomendación muy importante porque yo creo que tener una licencia colombiana y traerla acá, que es totalmente válido, con la licencia de conducción colombiana, tú puedes manejar libremente en las calles de este país. Sin embargo, pues cada estado es totalmente independiente. Entonces, por ejemplo, en este estado en donde se encuentra Sydney, el estado de New South Wales, tú puedes manejar sin ningún tipo de restricción con tu carnet de conducción colombiano. No existe ningún tipo de barreras. Pero, por ejemplo, ahorita se está viendo que en Melbourne, en el estado de Victoria, están exigiendo de que todos los estudiantes internacionales con carnet de conducción de otros países tienen que sacar el carnet de conducción de Australia, creo que hasta finales de este año. Entonces, digamos que cada estado es completamente diferente, independiente, pero aquí tenemos la oportunidad de que con nuestro carnet de conducción de Colombia podamos manejar y que incluso eh, nos puede abrir a otras ofertas laborales, lo que me parece muy importante. Bueno, una persona de estrato 1 o 2 en Colombia que se hizo profesional trabajando en Colombia y que no tiene los recursos necesarios para pagar la validación del título en otro país o en ese mismo país, ni mucho menos para hacer los cursos del idioma inglés. ¿Cómo hace para trabajar en Australia con todo el impedimento económico? Pues digamos que como yo les comentaba anteriormente, existen diferentes tipos de visas, ¿sí? La visa que más es aceptada es la visa de estudiante. Esta visa te va a permitir estudiar y trabajar, que es muy importante para poder tú solventar tus necesidades aquí. Existe la Work and Holiday Visa. Es una visa que no está aceptada para Colombia, solamente para algunos países de Latinoamérica, y pues con esa visa es posible conocer diferentes sitios de Australia y trabajar, pero no es una visa que es aceptada para los colombianos. De manera que si la persona que hace esta pregunta tiene la idea de venir a Australia, es importante que sepa que uno de los requisitos más importantes es que la persona venga aquí a estudiar y a trabajar. Hay personas que como turistas sacan la visa de turista y se vienen aquí a trabajar, pero eso es totalmente ilegal. Entonces es un riesgo que cada persona asumirá,
Yo por lo tanto recomiendo de que nos ajustemos al mandato y a las políticas del gobierno australiano. Todo título colombiano en Europa y en Asia no tiene ningún peso o validez. Sí, yo creería que las relaciones, como yo les decía, las relaciones entre el gobierno australiano y los países de Europa y de Asia son muchísimo mejores en términos de educación, en términos de aplicación, aprobación de visa. No sé cómo se maneje eso porque no es, no es mi terreno, no conozco si un título, digamos, de una persona proveniente de Japón pueda convalidarse con una mayor facilidad en Australia. Eso sería pues un tema que está por fuera de mi conocimiento. Sin embargo, yo creo de que la relación de Australia con los países asiáticos y sobre todo europeos son muchísimo mejores y los procesos son muchísimo más fáciles. ¿Es suficiente el nivel de inglés que se aprende en Colombia, B2, para hacer un máster o es recomendable hacer un curso adicional en Australia? Como yo ya les comentaba, yo recomiendo de que nos familiaricemos un poco con el acento australiano, aunque ya hayamos estudiado en inglés en Colombia, como fue mi caso, venir con unas bases importantes para la comunicación. Yo creo que estudiar 6 meses, incluso hay cursos de 4 meses de inglés, nos va a permitir conocer de forma más directa eh, el idioma, su pronunciación y demás elementos de la comunicación nos va a ayudar a mejorar muchísimo más nuestro inglés. Otra pregunta, entonces ¿no es posible que una persona de bajos recursos pueda prosperar en Australia? Por supuesto que, por supuesto que sí, una persona de bajos recursos puede prosperar en Australia. Sin embargo, a lo que yo quiero hacer énfasis es que para aplicar a una visa hay que cumplir con unos requisitos que no se pueden saltar. Si se salta alguno de esos requisitos, como por ejemplo presentar el dinero de manutención por el tiempo que se va a estar acá, es una visa que va a ser negada y nos va a cerrar la puerta a este país. Entonces es importante cumplir con esos requisitos. El agente educativo conoce precisamente la forma en que se puede acceder de pronto a los créditos educativos o a simplemente la aprobación de un crédito, que es la aprobación, no es acceder al crédito, es totalmente válido. Entonces esta persona se va a encargar de ajustar de acuerdo a nuestro perfil, de acuerdo a nuestras facilidades económicas, cómo podemos aplicar, pero por supuesto que es posible para todas las personas. El compañero José Manuel Ortega Gómez tiene la mano levantada. Le gustaría realizar una pregunta a nuestra doctora Lady Castro. Hola, Ladi. Pues la verdad, Hola, buenas noches. yo estuve a tiempo averiguando para hacer un máster, pues ahora que Tremenes se da la oportunidad en Brisbane, en la Universidad de Queensland. Entonces, Mm. sí tenía esa duda que ya pues le pregunté por el chat y sí me inquieta el tema de que, pues mi idea es hacer un máster, entonces no sé si el nivel con el que nos vamos los colombianos, que es un B2, sea suficiente en el nivel académico. Bueno, yo creería que eh, un nivel B2 es muy bien, digamos, para estudiar un máster en una universidad. Sin embargo, es importante que tengas presente que el acento debes familiarizarte con él. Sin embargo, yo creo que si tú tienes un nivel 2, es decir, que estás totalmente acreditado, si ya fuiste aceptado por la universidad, si
precisamente el agente educativo te dio luz verde para hacer este proceso, es decir, que no vas a tener ningún problema. La compañera Laura Luna tiene la mano levantada. ¿Le gustaría realizar alguna pregunta a nuestra autora invitada? Hola, buenas noches, Julián, muchas gracias, y a Lady, muchas gracias por este espacio y por todo lo que nos ha comentado. Bueno, pues Buenas noches, básicamente Laura. buenas noches, mira, tengo básicamente dos preguntas muy puntuales. Al presentar el soporte de manutención, el tiempo, estadía en Australia, yo tengo entendido que Colombia había pasado a nivel 1 y los países de nivel 1 no les piden este soporte económico. Entonces, quisiera saber si cambió, en qué momento cambió, porque en el 2020, a principios de año, tenía esta información de que a Colombia no se le pedía soporte económico. Entonces, quisiera saber si es que Colombia ya dejó de ser nivel 1. Esta es una pregunta, y la siguiente pregunta, bueno, si quieres contestarme esta, porfa, y ya pasaría entonces a la segunda pregunta. Sí, claro, por supuesto que sí, Laura. Gracias por tu pregunta. Yo también tengo entendido que Colombia entró en un nivel 1, es decir, que las relaciones internacionales mejoraron un poco. Cuando yo hice la aplicación fue en el año 2018. Digamos que desde mi experiencia me pedían tener un dinero, un ahorro, un crédito aprobado que me vaya a solver las necesidades por los 6 meses que fue inicialmente la aplicación de la visa. Es un tema muy importante para hablar con el agente. Si el agente te dijo que no es necesario o ya no hace parte de uno de los requisitos, está bien. Sin embargo, hasta el momento, yo tengo entendido que ese requisito sigue siendo vigente y es muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, yo con mucho gusto puedo pues preguntarle a mi agente, porque precisamente las condiciones han cambiado mucho y en este año 2021 con las condiciones del COVID, no sé si están pidiendo este requisito puntualmente o si de pronto bajaron el monto. Es una información que no tengo a la mano al día de hoy, porque digamos que cada mes pueden estar cambiando, o incluso cada 6 meses están cambiando los requisitos para los países como Colombia. Perfecto, Lady, muchas gracias. Otra pregunta que te tengo es, cerradas. Y las recomendaciones que siempre he escuchado es que no den dinero a las agencias de estudio para pagos anticipados de matrícula. Entonces mi pregunta va hacia si yo quiero aplicar a una visa, en estos momentos, estando la frontera cerrada, ¿se puede aplicar a una visa? Porque para que me den el resultado de visa, yo debo estar ya matriculada en una agencia, en el colegio, perdón, una escuela de Australia, pero pues si no están las fronteras abiertas, pues muy difícilmente voy a poder matricularme. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista frente a que estén cerradas las fronteras y que yo desee aplicar a la visa? Bueno, precisamente ese es un dilema y una incertidumbre en la que estamos en la actualidad. En estos momentos se están realizando procesos de aplicación a la visa. Tú puedes aplicar si tú cumples con todos los requisitos y la lista que yo te mostré con anterioridad. Se pueden realizar las aplicaciones. Los agentes están haciendo las aplicaciones, pero aunque tú tengas aprobada tu visa, no vas a poder ingresar a este país. Ya hace una semana notificaron de que el país posiblemente va a estar abierto hasta el 2024. Entonces, hay que pensar bien cuáles son las posibilidades, hay que pensar bien si vale la pena invertir el dinero, porque pues las condiciones ya cambiaron y de hecho yo recomiendo de que no se haga un pago directamente con la agencia. O sea, son totalmente confiables, pero no es lo mismo como realizar un pago directamente con el colegio, que sí se puede realizar, por si en algún momento les llegan a decir a ustedes que no, porque yo lo hice desde Colombia. Yo pagué por medio del
de Bancolombia al banco del colegio aquí en Australia sin ningún inconveniente. Así que el pago se puede realizar directamente con el colegio y ellos no tienen por qué de alguna forma resistirlos a ustedes en que les tienen que pagar a la agencia como tal. Ya el colegio más tarde se encargará de darles a ellos pues el pequeño porcentaje que ellos se ganarían por vincular a una persona en este colegio. Ok, Lady, eso quiere decir que en estos momentos no es viable hacer una aplicación si se tiene pensado abrir fronteras en tan largo tiempo. Sí, exacto. A eso me refiero. Digamos que no es viable, aunque en cualquier momento puede cambiar las condiciones y aquellas personas que se aplicaron y que tienen la visa aprobada ya podrán volar y venirse para Australia. Pero mientras tanto, estamos navegando como en un mar de incertidumbres a la espera de qué ocurre precisamente con esta pandemia. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Y debido al tiempo, Buenas noches, Laura. Debido al tiempo se pueden comunicar con la doctora a través de su correo electrónico. Muchas gracias. También me gustaría invitarlos para los próximos encuentros que se van a realizar sobre temas de actualización por parte de Coordinación Alumni, Proyección Social de la Facultad de Psicología, sobre los eventos de diáspora que se van a realizar asimismo. El día 14 y 15 de mayo se realizará el 6º seminario regional y el 2º internacional de psicología clínica en diferentes campos. El costo es de 100.000 pesos. También tenemos un diplomado, un diplomado que se realizará el 2 de julio hasta el 29 de octubre. Tendremos, este diplomado es en gerencia de estratégica del talento humano y las inscripciones están abiertas para los dos tipos de eventos. Para finalizar, agradecemos la asistencia de los diferentes sedes de la Universidad Cooperativa de Colombia por acompañar este evento en el portafolio de la capacitación de la red de conocimiento, la red de enlace y apoyo laboral, proyección social. Gracias a nuestra conferencista, la doctora Ladi Castro, a nuestros administrativos y a los demás invitados que hoy nos acompañan. Feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, a las personas que se tomaron el tiempo para participar de esta conferencia. Espero que haya sido de grato aprendizaje. Recuerden que me pueden escribir si tienen alguna duda por medio del correo electrónico. Muchísimas gracias, Julián, por tu hospitalidad y por tu introducción y apoyo en este conversatorio. Muchísimas gracias a la profesora Alba desde el área de proyección social y extensión de egresados. Muchísimas gracias a la red alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga. Ha sido para mí un honor haber estado con ustedes hoy, así que un total agradecimiento para ustedes. Mil gracias, Ladi. Muchísimas gracias, de verdad que es un orgullo enorme para la Universidad Cooperativa de Colombia tenerte el día de hoy compartiendo tus experiencias y entregándonos el conocimiento frente a todo lo que es vivir y estudiar en Australia. Te deseamos los mejores éxitos y nada, esperamos seguir estando en contacto contigo para otros momentos. Mil gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Alba. Claro que sí, cuenten conmigo en algún otro momento si podemos realizar o puedo participar de alguna conferencia o algún encuentro virtual. Sí, señora. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Julián, por apoyarnos en todo este proceso. Muy bien. Nada, también que descanse y excelente todo. ¿Ok? Muy bien. Chao. Muchísimas gracias.
Buenas noches, Julián. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Ley.